Bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno al sermón de este día, hermanos. Y quisiera pedirles que abran su Biblia en el capítulo número 3 del Evangelio de Lucas. Capítulo número 3 del Evangelio de Lucas. Lucas está en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos y Lucas. Y abran su Biblia ahí en el capítulo número 3. Vamos a leer el capítulo número 3 y vamos a leer de los versículos 1 al 16 y vamos a hacer esta lectura alternadamente, así como están en sus lugares, hermanos, respetuosamente. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a leer el Evangelio de Lucas capítulo 3 del versículo 1 al 16. Dice así la palabra del Señor, versículo número 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes les toca a ustedes, hermanos. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y respondiendo les dijo: El que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Él les dijo: No exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿Y nosotros qué haremos? Y les dijo: No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Todos juntos, hermanos. Respondió Juan diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hermanos, esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Y antiguamente, hermanos, cuando un rey iba a llegar a una ciudad, iba a llegar a una comunidad, mandaban a los trabajadores, mandaban a los mensajeros para que prepararan el camino, para que allanaran ahí todas las veredas por donde iba a pasar, todos los lugares en preparación. Y yo creo que esto lo seguimos viendo, por ejemplo, cuando viene algún candidato, cuando va un presidente, o, ¿verdad? O viene algún personaje, las calles por donde va a pasar, ¿qué pasan?
las arreglan, ¿verdad? Las hermosean. No importa que toda la demás ciudad se esté cayendo, pero ahí el camino lo arreglan. Aquí en este pasaje pudiéramos llamarlo como las demandas del reino o la preparación del camino. Y en esta preparación del camino, fíjense cómo a mí me encanta este pasaje. Y uno de los versículos que más me gusta en la Biblia es el capítulo 3 de Lucas, el versículo 1. Y va a decir, pastora, pero aquí fíjense, les voy a repetir nuevamente este versículo. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Y luego el 2 también me encanta, dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Esos son de mis 2 versículos favoritos en toda la Biblia. ¿Y a usted, hermano, le gustan esos versículos? Me va a decir, ay, pues están muy raros, ¿no, pastora? ¿Cómo que? Pero vea qué tremendo está aquí. Si nosotros vamos a la historia universal de la humanidad, hermanos, historia universal, que empiezan a estudiar los chicos en el middle school, en el high school, y si sigue, ¿verdad?, con su educación general en el colegio, usted va a estudiar historia universal, y en la historia universal usted va a ver las diferentes culturas, desde las más antiguas, Egipto, Mesopotamia, las fenicias, idumeas, ¿verdad? Va a venir la griega, la romana. Y cuando entre usted en todo ese rubro de la cultura griega romana, usted va a ver que ciertamente hubo un César que se llamaba Tiberio César. Usted va a poder ver también que hubo un gobernante de Judea que se llamó Poncio Pilatos. También va a ver en la historia que hubo un hombre que era Herodes y que era el tetrarca de Galilea. ¿Qué quiero decir con eso, hermanos? Que la fe en la que creemos es una fe histórica, no es una leyenda, no es un cuento de hadas, no es algo que fue simplemente tomado de un lugar, ¿verdad? Como le digo, de una leyenda y puesta en un libro. No, hermanos, la fe que nosotros creemos, el cristianismo, está enraizado en la historia de la humanidad. Eso quiere decir, hermanos, ¿qué implicaciones tiene? Quiere decir que Jesucristo es real y que realmente vino a este mundo. Y miren qué interesante cómo Lucas describe todos los poderes de ese tiempo. Empieza desde el más grande, ¿verdad? Empieza desde el César, viene por los gobernadores, está describiendo todo el poder político, militar, y describe también el poder religioso de su tiempo, cuando dice que eran los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Y en ese momento de la historia es cuando irrumpe. Muchos dicen, no, es que ya estamos viviendo los últimos días, es que ya están pasando muchas cosas. Los últimos días de la humanidad empezaron desde que Jesucristo irrumpió en la historia de la humanidad, con el nacimiento de Jesucristo. Y fíjense bien, dice, en medio de todos estos gobernantes políticos, estadistas, militares, religiosos, dice, se levantó una voz en el desierto.
Y esa voz en el desierto era la de Juan el Bautista. Juan el Bautista, dicen los comentaristas bíblicos más renombrados, que Juan el Bautista simplemente fue un dedo. Era un dedo. Era un dedo para señalarnos a nosotros dónde estaba el camino. Ahora, para nosotros como cristianos no buscamos un camino, hermanos. No decimos, miren, este es el camino. Haz esto, deja de hacer esto, ponte aquello, quítate aquello, come esto y esto es lo que tú debes de hacer. No. El camino que nosotros tenemos es una persona. Jesucristo dijo, yo soy el camino. No dijo, sigan esta serie de costumbres, de normas, de tradiciones, y si ustedes hacen eso y si aprenden eso, entonces van a alcanzar la vida eterna. También, hermanos, fíjense bien, Jesucristo nos llamó a un camino de discipulado. El camino del discipulado, hermanos, no es simplemente el aprender cosas nuevas. No es decir, bueno, ahorita estamos estudiando temáticamente las epístolas de Pablo y después estudiamos las Juaninas y después vamos a estudiar el libro de Apocalipsis y vamos a estar bien entrados en el discipulado. No, discipulado no es estudiar. Discipulado no es conocer más la Biblia. Le voy a decir, y me va a decir, ¿cómo? No. El proceso de aprendizaje no es solamente aprender, no es solamente estudiar. El proceso de aprendizaje y de discipulado tiene dos componentes. Un componente sí es confrontarnos con la luz de la verdad y el otro componente ¿cuál es? Practicarlo. En el discipulado, ¿qué aprendemos? La oración. Y después el discípulo va y practica la oración. Y no está dependiendo 1, 2, 3, 5 años y siendo bebé eterno de un grupo de oración, porque el discípulo ¿qué hace? Ahora el discípulo se multiplica y el discípulo hace lo que aprendió del maestro. Entonces, ¿por qué hay personas que nunca cierran el círculo del discipulado y nunca cierran el círculo del aprendizaje? Porque el aprendizaje no es solamente adquirir conocimiento, sino el aprendizaje es practicar lo que estamos aprendiendo. Sí, no es así, hermanos. Yo voy a leer, por ejemplo, cómo hacer tortillas de maíz. Así como las que hace la hermana María, ¿verdad? Como las que hacen las hermanas, unas tortillotas. Y luego le digo, a ver, hermana, deme la receta. Ya me da la receta y me pone todos los pasos. Primero se va y se compra la maseca. Y luego le pone agua. Y luego la masa. Y ahí yo estoy leyendo, ¿verdad? Todos los pasos. Y lo leo. Y yo digo, oh, ya sé hacer tortillas. ¿Ya sé hacer tortillas, hermanos? ¿Por saberme la receta al derecho y al derecho? ¿Por saber cuáles son las cantidades de los ingredientes? ¿Qué es lo que me va a convertir a mí en un máster de hacer tortillas? La práctica, ponerme a hacer tortillas. Yo vengo y estudio en el discipulado que hay que compartir del Señor. Y el Señor, y hay que compartir, y el Señor. Y si nunca salgo, ni siquiera a la puerta de mi casa, a decirle a la vecina que el Señor tiene buenas nuevas como para ella, ¿cuándo voy a aprender? Si yo quiero compartir la palabra, hermanos, quiero orar por los demás y no quiero practicar la oración, ¿cuándo voy a aprender? Si yo digo, ay, tengo un problema, ¿verdad? Y voy a todos los versículos de ánimo, pero cuando viene la prueba inmediatamente le hablo al hermano o a la hermana, hermano, ore por mí, mira que me pasa esto o aquello, en lugar
de decir, aquí está la palabra, yo me meto, me hinco y Señor, aquí está este problema, aquí está esta carga, aquí te lo llevo. ¿Qué está haciendo ahí el discípulo? Aprendiendo. Dice la palabra, airaos pero no pequéis, que no salga nada, ninguna cuchufleta de tu boca, ¿verdad? Nada malo. Pero salen las cuchufletas, los parecemos pericos de lenguados de Veracruz, ¿verdad? O de Sinaloa. Aunque yo esté leyendo la palabra, si nunca digo, voy a aprender, ¿cómo voy a aprender? Pues ya no voy a decir cuchufletas, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor me salieron 2 ahí, ¿verdad? Pero ya no me eché las 40 que me echaba al día. Ya estoy en el proceso de aprendizaje. Bueno, Juan el Bautista fue un dedo que nos decía, ahí viene el Señor, preparen el camino. Y Juan el Bautista les decía, bueno, ¿y ustedes creen que simplemente por venir aquí o por decir que están arrepentidos, ya está? No. ¿Cuáles? Y fíjense, ¿cuáles eran las demandas de Juan el Bautista que le daba a la gente? Vamos a leer. Dice versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo, ¿qué haremos? Y él le respondió, versículo número 11. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. ¿Somos cristianos, hermanos? Hermano, tiene un closet ahí que ya no haya ni dónde poner ropa. ¿Sí o no, hermanos? Dice la Biblia, el que tiene 2 túnicas, ¿cuál es la demanda del reino? Dele una al que no tiene. Una vez, hermanos, pues que llegó una persona de México, de Sinaloa, y que no tenía chamarra, que no tenía esto, que no tenía lo otro. Y pues ahí va Marcelo, hermanos, recién casi llegaditos nosotros, y su única chamarra, la más buena que tenía, pa, y se la regaló. Y luego, como a la semana este hombre, pues ya lo ayudaron, trabajó y fue y se compró un reloj como de $700. Y ahí andaba con su reloj de $700. Y mi Marcelo, hermanos, con una sudadera, con un frío ahí en la neblina, y él con su chamarrota que Marcelo le había arreglado. Y luego yo le dije, Marcelo, ¿para qué se la regalaste? Mira nada más. Y me dice, ay, mujer, dice, Dios me va a dar más. Ciertamente, hermanos, el que tenga 2 túnicas, dele una al que no tiene. Sigue la demanda. Y el que tiene que comer, ¿qué dice el versículo 11? Haga lo mismo. Hermano, ¿usted podrá darle una chamarrita a alguien que no tiene? ¿Podrá darle de comer a alguien? Sigue la demanda del reino y dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. En otras palabras, ¿qué le dijo? No anden de corruptos. No anden, ¿cómo se dice, hermanos? ¿Cómo se dice esto? Pues no anden, hermanos, con la mordida, ¿verdad? No andan sacando ventaja. Hermanos, si nosotros llegamos a un lugar, si trabajamos en una oficina, si servimos en un lugar y vemos una pluma ahí, agarramos la pluma y no la llevamos.
Si vivimos si servimos en un lugar, decimos, ay, mira, esto me gusta, lo agarro porque me gusta. No. Hay países, hermanos, donde las bicicletas no les tienen que poner un candado. Las personas llegan, ponen su bicicleta y así. Porque dicen, lo que está ahí debe de tener dueño. Pero en veces, ¿cuál es la mentalidad del que es tranza? Lo que yo veo primero es mío, ¿verdad? Y yo ya salí ganando. Sigue la demanda y dice, y les dijo, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Fíjense, Juan el Bautista, el Señor dijo que no hubo, hermanos, aparte de Juan, más grande que él. ¿Y cuál era el mensaje de Juan? Arrepiéntanse. Tienes 2 túnicas, dale una al que no tienes. Tienes que comer, dale al que no tiene que comer. Donde tú trabajas, sé honesto, sé íntegro, sé un ser humano cabal. A los soldados, ¿qué les decía? No extorsionen, no pidan mordida, no calumnien, conténtense con su salario. O sea, unas normas éticas y morales tremendas. Y este era el mensaje de Juan el Bautista para enderezar el camino. En una sociedad consumista y materialista como la que nosotros vivimos, hermanos, ¿quién le dice que en diciembre usted tiene que comprar todo lo que se anuncia? ¿Quién le dice que en el Black Friday o Thanksgiving usted tiene que ir a endrogarse y comprar y gastar lo que usted no tiene o lo que debe en cosas que son superficiales? Podemos empezar a analizar un poquito y decir, ¿qué es lo que yo realmente necesito? ¿Y qué es realmente lo que no necesito? ¿Por qué tenemos personas llenas de cosas y tan vacías espiritualmente y emocionalmente? Nunca las cosas van a poder satisfacer esa hambre que el Señor, que nuestro ser tiene del Señor. Nada. Mire, consienta un hijo y ¿qué dice la Biblia? Lo va a echar a perder. Eduque al hijo, hermanos, en el camino del Señor y ¿qué dice? Nunca lo va a avergonzar. Y va a ser, hermana, corona para su cabeza, orgullo para sus canas. Pero cuando nosotros invertimos los valores del mundo, salimos perdiendo, hermanos. En esta Navidad, en este tiempo de Adviento, donde estamos preparando para celebrar la venida del Señor, hermanos, Thanksgiving, Navidad, Año Nuevo, los Reyes Magos, que ni eran magos, que ni eran reyes, ni que nada, ¿verdad? Hermanos, tenemos que empezar a celebrar eso con el verdadero espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo, hermanos, no es la comedera, no es la compradera. Dice la palabra del Señor. Siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. Que ese sea el espíritu de esta Navidad, hermanos. Recordando que las demandas del reino son tan simples, hermanos, que como seres humanos las podemos entender. ¿Tienes algo con lo que puedes bendecir a otro? Hazlo. No gastes en lo que no te va a llenar. Invierte en lo que te va a dar, hermanos, pero mucho, mucho
eternamente, hermanos. Si ustedes ven la necesidad alrededor de ustedes, física, económica, espiritual, inviértanlo, hermanos, inviértanlo para la gloria y la honra del Señor. Y entremos en este diciembre, hermanos, con ese espíritu. Por favor, hermanos, por favor. Navidad no es borrachera, hermanos. Navidad no es trae más cervezas. O sea, hermano, eso, hermanos. O sea, o somos o no somos, ¿verdad, hermanos? O somos o no somos. Y si se quiere perder a gusto, pues piérdase a gusto, hermanos. No ande bailando, no quiera bailar con el diablo y con el Señor. No. Aquí nomás hay una de una sopa, hermanos. ¿Y qué decimos? Ay, no, pues quiero lo mejor del diablo y quiero lo mejor del Señor. No, hermanos. No se puede. No se puede así, hermanos. ¿Verdad? ¿O usted qué piensa, hermanos? ¿Cuál será la demanda del reino? La demanda del reino es arrepintámonos y enderecemos nuestros caminos. Vamos a orar, hermanos. Padre Dios nuestro, te damos gracias por todas tus bendiciones y te pedimos, Señor, que en este tiempo podamos vivir, Señor, para tu gloria y para tu honra cada una de estas celebraciones. Señor, haznos sensible a la necesidad que tú nos llamas, Señor, en el momento que tú nos tienes en este tiempo, Señor. Te pido, Señor, que ese Espíritu de Cristo llegue a las familias, que sean reconciliadas las familias, Señor, los matrimonios, los hijos con los padres, que veamos esos milagros, Señor, las familias reconciliadas. Eso es lo que queremos ver, Señor, y a nosotros reconciliados con Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.